Bienvenidos queridos hermanos de Generación Desafiante al estudio del Evangelio de Juan que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne. En el capítulo 7 aprendimos del verso del 1 al 10 quién es la familia del Mesías y quiénes son sus hermanos. Y podemos entender por boca de Mashiach que todo aquel que oye y pone por obra su palabra, ese es su padre, su madre, sus hermanos y hermanas. En el capítulo 7, pero de los versos 11 y 24, la semana pasada, conocimos que en medio de la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, existían tres tipos de personas alrededor del Mesías: los que creen en él, aquellos que dicen que no, que engaña al pueblo, e incluso otros que piensan que está loco y fuera de sí, como fue el caso de su madre y sus hermanos. Sin embargo, todos estos juzgando muchas veces sin justo juicio. Y el día de la fecha, Juan capítulo 7, versos del 25 al 36, nos mostrarán cuál es el origen del Mesías y los dispersos de Israel. Juan capítulo 7 verso 25 dice: Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien busca para matarle? Y nuevamente entendemos muy bien el concepto que hemos estado desarrollando a través de este evangelio. Sí, este error de traducción que muchas veces, y conceptualmente también, de considerar a los judíos como todos en la misma canasta, cuando cada vez que muchas veces el evangelio de Juan se refiere a los Yehudim, a los de Judea, habla de los judeanos, las autoridades religiosas, los líderes de Israel. De hecho, vamos a ver a través de todo este evangelio y sobre todo en este apartado cómo existe una clara distinción de esto. ¿Sí? Con respecto a este verso 25, ¿sí? Las personas de Jerusalén sabían que los líderes religiosos querían matar a Jesús. Ahora, la multitud que viene a la fiesta no lo sabe, pero aquí se aclara que los de Jerusalén, los judeanos, los de Judea, ¿sí? Los que viven y residen allí, sí lo saben e incluso comprueban lo que el Mesías declaró y lo que las autoridades religiosas querían desmentir. Vean ustedes Juan, versos del 19 al 20, el mismo capítulo 7 que estudiamos la semana pasada, dice así en el verso 19 en adelante. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Esto le está diciendo las autoridades religiosas. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud: demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Sí? Entonces vean ustedes cómo queda más que claro que en los versos anteriores las autoridades religiosas, no todos los judíos, porque Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, pero sí las autoridades religiosas, lo que muchas veces a través de la cristiandad se nos ha enseñado que fue el pueblo, cuando no lo fue, es quien procura matar al Mesías, ¿sí? Y hoy vamos a entender cuál es la razón justamente de esto, y es que se muestra como lo que es, el Mesías de Israel. Juan capítulo 7 verso 25 dice: Decían unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Verso 26: Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, lo que entendemos como Mesías, Mashiach? Y esto me hace pensar lo mal que está creer o no creer por lo que nos dice un líder, un sacerdote, un pastor, un rabino, un anciano. Sí, claro que es bueno respetar la opinión, bendecir a quien tiene el valor de compartir la palabra, pero está escrito en la Biblia: examinadlo todo y retened lo bueno. Hermano Lincoln, entonces yo que soy una persona que tal vez estoy por primera vez en este estudio, sí, o que quiero aprender de la palabra de Dios, ¿cómo saber a quién oír sin estar diciendo, bueno, escucho al de tal religión? Pues es muy sencillo, está en la palabra. Hechos capítulo 17 nos muestra el ejemplo de una buena comunidad o de buenos hijos de Dios que saben estudiar. Verso 10. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿En serio, hermano Lincoln? El apóstol de los gentiles, Pablo, San Pablo, como me lo enseñaron, entrando a sinagoga de judíos, sí, ese era el lugar que él frecuentaba, porque hay judíos que aman la palabra de Dios y aman al Mesías. Verso 11. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero mucha atención, no basta con solamente sentarme en el culto, en el templo, en la iglesia, en la sinagoga, a escuchar la palabra con toda solicitud, diciendo sí, amén. Claro que no, sigue diciendo el verso siguiente, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas que un servicio que agrada a Dios no es uno en el que te vas a sentar a escuchar a la persona y decir amén, sino escudriñar en las Escrituras? Lo que me está enseñando este líder, este pastor, este rabino, este sacerdote, ¿está en la Biblia? Eso es lo que hace que una comunidad sea más noble según la Biblia. Pero hoy en día, ¿qué nos hemos ganado haciendo esto? Muchos de nosotros. ¿Qué hemos ganado nosotros escudriñando, buscando la palabra de Dios? Pues ser excomulgados, los que provenimos del catolicismo, retiradas las membresías, aquellos que provienen también del evangelismo, quitadas las coberturas, aquellos que vienen de estos movimientos espirituales. ¿Sí? Y que aquellos que decían amarnos incondicionalmente, ahora nos llaman pues judaizante o se nos persigue. Pero finalmente el discípulo no es mayor que su maestro. Y si al Mesías los religiosos le persiguieron por escudriñar lo que una persona dice y ver si está en la palabra, pues es parte de lo que nosotros tenemos que aprender. La pregunta es, ¿a quién quieres agradarle? ¿Quieres agradarle pues a un líder para ser parte de una religión o te gustaría agradar a Dios? Pues si un líder es de Dios, si una congregación le pertenece al Señor, si una religión proviene de Cristo, pues no debería estar en contra de escudriñar las Escrituras para ver si las cosas que enseñan son así. Juan capítulo 7, verso 25 dice, decían unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle hablando del Mesías Jesús? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. O sea, hacen una diferencia. Al Mesías conocemos de dónde viene, pero no dicen que cuando venga el Cristo, el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. Hablan como si fuese, pues, algo de una fábula. Hablan como si fuese misterio. Los líderes de la nación, a través de las leyes orales, de la Agadá, de sus escritos, enseñaban que el Mesías era un ser de tipo fábula, que su llegada era fantástica, sobrenatural. Pero es interesante como el dicho de algunos luego se vuelve mandamiento para otros. Lo vemos aún actualmente. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos que al volver a las raíces de su fe, en vez de volver al Padre, vuelven al hermano mayor, a sus leyes orales? Y al escucharles hablar en contra del Mesías y sus razonamientos, ellos terminan negando a quien les salvó. Por eso el peligro de estar escudriñando todo lo que no sea la Torá, el Tanaj, el Evangelio, la Biblia. Ya luego de estudiarlos, luego de conocer el billete verdadero, entonces sí nos queda tiempo, pues estudiaremos el restante. Esto de que nadie sabrá dónde se ha dicho, nadie sabrá dónde viene el Cristo, viene de la Biblia, sino de los rabinos, de la enseñanza de hombres del pueblo de Israel. Ahora, ayúdame a responder de una forma breve una gran pregunta. ¿Es cierto que nadie sabría de dónde vendría el Mesías de Israel? ¿Es real la afirmación que estamos viendo el día de hoy en Juan 7, verso 27? Acompáñenme a responderla. ¿El Mesías tiene un origen oculto? Juan 7:27 dice, pero este, Jesús, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, Mashiach, nadie sabrá de dónde sea. Esta afirmación de los líderes religiosos no procede de la Biblia, sino de escritos históricos de los ancianos o sabios judíos. Y es por esto por lo que el Mesías les exhorta, ninguno de ustedes cumple o conoce la ley. Eso lo vimos en Juan 7:19. ¿El Mesías tiene un origen bíblico entonces? Miqueas 5:2 lo dice. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor Mashiach en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Es decir, que el Mesías nacería en Belén, como está escrito. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes vinieron de Oriente a Jerusalén magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Mateo 2:1-2. Es impresionante que ni los propios líderes de la nación supiesen que el rey estaba por venir. Pero aquellos considerados gentiles,
también llamados magos de Oriente, babilonios o extranjeros, si acuden a Jerusalén, llegan a la ciudad del rey en búsqueda de aquel que es rey de los judíos, que nacería en Belén de Judea. Entonces, ¿el Mesías tiene un origen bíblico? Si bien el Mesías nació en Belén, como está profetizado en Miqueas 5:2, creció en Galilea, ciudad de Nazaret, tierra de donde venían sus padres. Así está escrito. Lucas capítulo 2, verso del 4 al 7 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahora, vimos que nació en Belén porque se cumple Miqueas 5:2, ¿sí? Pero, ¿y Galilea? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Será acaso que su ministerio fue profetizado? Isaías 9, versos del 1 al 3 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que tocaron a la tierra de Zabulón y Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Wow, es maravilloso. Entonces, ¿de dónde sacan los líderes judíos que nadie sabría de dónde vendría el Mesías? ¿Acaso el Mesías tiene un origen oculto? Malaquías, capítulo 3, verso del 1 al 2 dice, yo envío a mi mensajero que preparará el camino y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis. Esta afirmación no dice que sea de misterioso origen, sino una aparición o inicio de ministerio repentino, súbito, tal como lo hizo el Mesías de Israel, cuando con 30 años de forma repentina inició su ministerio con maravillas y prodigios. Esta aseveración de la Gadá de que vendría de una forma estrepitosa pero fabulosa, fantástica, solo tenía la intención de entregar a la autoridad, al rabinato de Israel, la autoridad para decidir quién es el Mesías. No importando si nació en Belén o si desarrolló su ministerio siendo luz a los gentiles en Galilea como está escrito. No, sino a la sola declaración de los religiosos, que podrían declarar que alguien que nació incluso fuera de Israel, pero es del linaje del David, para sus conveniencias, era el Mesías. Y es interesante, porque eso le dicen al pueblo, pero no es lo mismo su respuesta cuando es confrontado por realmente el rey de Israel. ¿El Mesías tiene un origen oculto? Veamos Mateo capítulo 2, versos del 3 al 4, ¿sí? Cuando se presentan los magos de Oriente delante del rey Herodes. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, porque recuerden, venían buscando los reyes magos o los sabios de Oriente al rey de los judíos que había nacido. Y convocados todos los principales, lean conmigo, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos, miren lo que responden, en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Claro, lo que vimos, hermano Lincoln, Miqueas 5:2. Enfrente de la autoridad, no podrían mentir como lo hacían con el pueblo al que enseñaban sus fábulas. Adjudicaban, según la Agadá, que la llegada del Mesías era sobrenatural, que nadie sabría de dónde aparecía, fantástica, de origen desconocido, cuando incluso no solo está escrito dónde habría de nacer y desarrollar su ministerio, sino que aún su llegada sería tan humilde, a diferencia de lo que ellos profetizaban. La presentación del Mesías está en Zacarías capítulo 9 y verso 9 que dice, alégrate, Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una asta. El Mesías no fue lo que ellos esperaban, pero sí.
lo que la palabra de Dios decía. Entonces, ¿es cierto que nadie sabría de dónde vendría? ¿Es cierto que nadie sabría de dónde vendría el Mesías de Israel? Es falso. Escrito en los profetas está que nacería en Belén y sería luz con su ministerio en Galilea de los gentiles, que vendría en un pollino de asna a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Juan capítulo 7, verso 28 dice. Jesús, entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. A mí me impacta esto. Tienen la verdad delante de sus ojos. ¿Sí? Están viendo lo que es verdadero, lo que está en la Biblia, pero confían más en lo que les dice el hombre, los líderes de la religión a los que pertenecen. Confían más en lo que se dice en la organización que lo que ellos mismos pueden ver en la Biblia, ahora mostrado en la vida del Mesías. Sus ojos les muestran, pero no pueden ver. Sus oídos le hacen llegar las palabras, pero no pueden oír. Y es que así está escrito. Isaías capítulo 6 versos del 9 al 13 lo confirma. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto hasta que el Señor les haya echado lejos y multiplicado los lugares abandonados en la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y está escrito también que aunque la descendencia de Israel en las naciones sea como las estrellas del cielo y la arena del mar, solo un pequeño remanente será salvo. Ahora, volviendo a esta multitud, qué duro comentario les dice. Me conocen a mí, pero no conocen al Señor. Me conocen a mí, pero desconocen mis orígenes celestiales. ¿Y esto qué provoca? Que quieran matarlo, no podrán porque viven en tiempos de Sucot, en tabernáculos, y no es tiempo aún de la Pascua. Al menos así mismo lo dice Juan capítulo 7 y verso 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora, lo dijimos. Este es tiempo de tabernáculos y no de la Pascua. Verso 31, y muchos de la multitud, y lo quise aclarar, judíos y extranjeros, creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿habrá más señales que las que éste hace? Entonces quisiera aclarar dos puntos y que me presten por favor mucha atención. El primero, ¿cuál era su hora? ¿Sí? Y se los voy a mostrar cuál es el momento. Y número dos, ¿sí? ¿Cómo saber que realmente esta multitud que cree es de judíos, obviamente, porque es una fiesta de judíos, y también son extranjeros, ¿sí? Y es justamente con la misma palabra de Dios. Juan capítulo 12, versos del 20 al 23 nos mostrará cuál es la hora de su muerte, de su resurrección, tiempo de mostrarse y también que en estas fiestas hay extranjeros. Había griegos que habían subido a adorar a la fiesta. Atención, ¿sí? Podrás llamarle griegos, etíopes, gentiles, pero ellos están entre las naciones, pero de entre las naciones tienen un corazón que ama al Dios de Israel. Se acercaron a Felipe y le rogaron diciendo, quisiéramos ver a Jesús. Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué? ¿Me está diciendo que la hora de la muerte y resurrección del Mesías la determinaron los griegos? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque está escrito
y lo dijo él mismo. ¿Cuál es la razón de su venida? Mateo 15:24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué? Hermano Lincoln, a mí me habían dicho que el propósito del Mesías era morir y bueno, todo el mundo, y yo que provengo de cierta religión, a mí me dijeron que esta religión era la que salvaba. Pero resulta que el propio Mesías dijo que él no vino por los católicos, él no vino por los evangélicos, él no vino por los protestantes, ¿sí? Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? Los griegos. ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? Los latinos. ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? Todos aquellos que están en la dispersión y que no conocen su identidad, que necesitan un pastor que vaya, las busque y las traiga de regreso. De hecho, eso es una de las marcas del Mesías. ¿Cuándo creerá el pueblo de Judá? ¿Cuándo creerán los judíos? Cuando se encuentren a un venezolano que aparentemente es latino, buscando al rey de Israel, guardando los mandamientos de Dios, saliendo de todo tipo de estructura religiosa que habla en contra de la Biblia, que habla en contra inclusive de amar al pueblo de Judá. Ellos dirán, pero ¿quién es el rabino? ¿Quién le enseñó a este o a esta? ¿Y qué diremos nosotros? El Mesías de Israel. Él fue a buscarnos, aún a las costas más lejanas. ¿Qué tal cuando se encuentre a un australiano? Cuando se encuentre a alguien de Canadá o alguien del sur hasta Chile o alguien de cualquier otra nación que no sea de Israel, guardando todos los mandamientos y diciendo, hemos venido a adorar al Señor a la fiesta, esta por ejemplo, y queremos ver a Jesús. Este es el propósito del Mesías de Israel. Juan capítulo 7 y verso 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Hermano Lincoln, a mí me enseñaron que los judíos odiaban a Jesús. Y aquí vemos que no. Quienes lo odiaban eran las autoridades religiosas. Y de entre esas autoridades hubo gente que lo amó. Nicodemo, por ejemplo, ¿sí? José de Arimatea. Entonces judíos y extranjeros aquí creen en él. Sin embargo, vean ustedes qué pregunta hacen. Cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Y por mucho tiempo he escuchado comentarios donde dicen, claro, él es el único que puede hacer esto. ¿Cómo no van a creer? Y realmente, la respuesta es diferente. ¿Hará más señales que las que hace un falso Cristo? Sí. La respuesta es claro que sí. No nos podemos dejar de llevar por milagros, señales o maravillas, o terminaremos confundidos, porque escrito está que vendrán falsos maestros y falsos mesías que podrán decir como justamente lo hemos visto, gente que se viste de oveja, pero es lobo y les habla de paz a las personas, que puede ser que hagan milagros incluso, o que echen fuera demonios. Pero recuerden lo que está escrito en Mateo capítulo 7 por boca del Mesías, en el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios e hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué? Pero no, si en mi religión hablan en el nombre de Jesús, si en mi religión echan fuera demonios, si en mi religión hacen milagros, ¿cómo les dice apartados de mí, hacedores de maldad? Y esta palabra maldad es la palabra griega anomía, que tiene que ver con ir en contra de la ley de Dios. Sí, puedes estar en una congregación donde hablan del nombre de Jesús, echan fuera demonios, hacen milagros, pero no te enseñan a guardar los mandamientos de Dios. Te dicen que sus mandamientos están abolidos, que Él vino a abolir la ley. Pues esos son hacedores de maldad. Así también lo declaró él en Mateo 24:24, porque vendrán falsos profetas y falsos mesías y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Entonces no podemos confiarnos en ellos. Pero hermano Lincoln, ¿cómo puede ser que una religión, que un líder, que un hombre pueda tener el poder de hacer milagros como lo hacía Jesús incluso? ¿Quién permite esto? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 9 al 12 dice, inicuo es otra forma de llamarle
al falso Cristo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, como los que hablamos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios enviará un poder engañoso. ¿Qué? ¿Usted está diciendo, hermano Lincoln, que incluso Dios va a dar poder a este hombre perverso? Sí, ¿por qué? Es una forma de probarnos. Dice así, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Es que me gusta porque atrae gente, me gusta porque habla de prosperidad, me gusta porque hace milagros, me gusta porque echa fuera demonios, me gusta porque habla en el nombre de Jesús. Pero yo en mi vida abrí la Biblia. Yo en mi vida he escudriñado y he estudiado la palabra y el consejo de Dios, pues Dios le da poder a ese sistema. Usted me está diciendo, hermano Lincoln, por eso en estos tiempos vemos tantas religiones multitudinarias, vemos inclusive muchos que se creen sucesores del Mesías, sucesores de Cristo, pero resulta que si yo abro la Biblia, pues yo encontraré que van en contra de la palabra de Dios, sí, y eso Dios lo permitió totalmente. Porque dice aquí, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Y ya lo hablamos. Iniquidad es que si algo está en la Biblia y me lo enseñan diferente o que no lo cumpla, eso es iniquidad. Pero claro, como a veces pensamos que el mensaje de Dios tiene que venir de forma fantástica, fabulosa, y nos olvidamos que Dios puede usar, como está escrito, un pequeño pollino de asno, un burro, para llevar su mensaje. ¿Cuántas veces te ha predicado alguien muy sencillo, tu esposo, tu esposa, tu hijo, un amigo, y te ha llevado el mensaje del Mesías? Pero resulta que estamos esperando que nuestra religión apruebe lo que dice el Mesías. Estamos esperando que nuestra religión pues reconozca al Mesías de Israel, cuando realmente eso es solamente responsabilidad nuestra. Hermano Lincoln, ¿y entonces cómo podemos evitar caer en este engaño? Como lo dice aquí, ama la verdad. El Mesías siempre cumplirá con su vida todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Juan, capítulo 7, el origen del Mesías, verso 32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, ¿sí? Él es el Mesías, creemos en él. Y los principales sacerdotes y los fariseos, estos considerados los judíos, los judeanos, enviaron alguaciles para que le prendiesen. Verso 33, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Sí? ¿Y a dónde puede ir el Mesías que nosotros no podemos ir? ¿Sí? Dense en cuenta que aquí no hay cielo, no hay eternidad antes del juicio, ¿sí? A donde va el Mesías, ninguno de nosotros puede ir por nuestra condición de pecado. Al menos primera de Timoteo, capítulo 6 verso del 14 al 16 lo afirma. Te mando que guardes el mandamiento, le está hablando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, sin mácula ni reprensión. ¿Qué mandamiento? ¿Y cuál? Los únicos. ¿O qué crees que leía el apóstol Pablo? Si no estaba la Biblia, al menos no el Evangelio. ¿Qué crees que leía Timoteo? Era el mal llamado Antiguo Testamento y sus mandamientos, los cuales tenemos que guardar sin mácula ni reprensión. ¿Y hasta cuándo, hermano Lincoln? Hasta la aparición del Señor Jesucristo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquel lugar, aquel Sión, aquel lugar donde habita Mashiach en su poder y deidad, es inaccesible a nosotros, al menos hasta que seamos despojados de esta condición de pecado. Juan capítulo 7 y verso 35 dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Sí? Es increíble esto, y en primer lugar me gustaría que quede claro, ¿sí? Que lo que el judaísmo y el cristianismo quieren negar, las dos casas de Israel, la dispersión de las ovejas perdidas de la casa de Israel, en este apartado deja más que evidente que en el pensamiento judío del primer siglo está el conocimiento de que los dispersos entre los gentiles, entre los griegos, son ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí?
Y lo tienen tan claro, ¿saben por qué? Porque es señal ineludible del Mesías. La señal del Mesías es enseñar y traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, la muerte de Cristo es una forma de que eso se dé lugar, pero su misión es ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 36. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y a dónde yo estaré, vosotros no podréis venir? Y esto podría tener dos interpretaciones. Una es la literal. Ellos no podrían ir donde están los griegos o los gentiles a ser partes del plan de restauración, pues aún hoy en día, pues así se nos consideran aquellos que estamos fuera del judaísmo, ¿sí? Como animales inmundos. Sus leyes orales les han puesto límites que no cruzarían, incluso no comer con alguien como nosotros, como un gentil, ¿sí? Esta es una misión que ellos, como líderes judíos, rechazarían, pero no sus discípulos, que también siendo judíos, llevarían a cabo, como está escrito. Primera de Pedro capítulo 1 y verso 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, o como lo conocí yo en el catolicismo, San Pedro, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicados. Hermano Lincoln, ¿quién es un expatriado? Y bueno, hoy en día, con la globalización, ¿quién no conoce lo que es ser un expatriado? Si tú eres alguien que eres de Colombia, pero vives en Australia, eres un expatriado. Si tú eres alguien de Venezuela que vive en Estados Unidos, tú eres un expatriado. Si tú eres un europeo viviendo en Latinoamérica, tú eres un expatriado. Un expatriado quiere decir que te sacaron de tu lugar. Y cuando Pedro escribe esta carta a el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los griegos, a los gentiles, a los que viven fuera de Israel, les llama expatriados. Eran de Israel, pero fueron sacados de esta tierra. ¿Y para qué fuimos elegidos? Mira que dice para obedecer y ser rociados por la sangre. O sea que la obediencia a la palabra de Dios no va en contra de la gracia del Señor Jesucristo. Y si hacemos eso, pues gracia y paz os serán multiplicados. Hermano Lincoln, ¿los griegos entonces es solo otro sinónimo para los gentiles, para nosotros como extranjeros, para las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Sí? Y lo somos nosotros, pues ¿cuántos de nosotros hemos leído y dicho y cantado el verso que quiero leerles a continuación? Primera de Pedro 2, verso 9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y así fue. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Y lo cantamos, hermano Lincoln, y usted me está diciendo que esa canción hace referencia a los expatriados, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los griegos, por los cuales Cristo murió y resucitó totalmente. Y si la primera razón por la que los judíos, los líderes religiosos, no pueden ir donde Él irá, sería la dispersión en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. La segunda es la que vimos. El Mesías vuelve a la fuente, ¿sí? Al Padre, a la luz inaccesible, a ser uno solo como desde el principio. Y eso no lo pueden hacer los religiosos, no al menos hasta que digan Baruch Hashem Adonai Eloheinu, bendito el Señor nuestro Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. O al menos hasta que se cumpla todo lo que está escrito del Mesías, la palabra hecha carne. Qué hermoso capítulo que el Señor nos está permitiendo vivir. Conocer los orígenes del Mesías, que si bien es celestial, cada uno de sus pasos, su nacimiento, su concepción, cómo crecería en Galilea, su presentación sobre un pollino de asna, todo está escrito en la palabra de Dios. Y es eso lo que nos podrá permitir la diferencia entre falsos maestros y falsos Mesías. Todo aquel que va en contra de la palabra, de lo que está escrito, pues simplemente no proviene de él. Porque recuerden que el Mesías es la palabra hecha carne. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.